buenas. Vamos a nuestro segundo video de la sexta temporada. Y ahora vamos en el video anterior hablamos de lo que implica la operación del sistema pensional de Colpensiones. Y como lo explicábamos en ese video, Colpensiones funciona como una pirámide, literalmente. Lo que pasa es que es una pirámide regulada, no es una pirámide mala como las que, en las que le roban plata a la gente. Hay algunas de esas de moda recientemente. No, esta es una pirámide porque los cotizantes de hoy pagan las pensiones de los pensionados de hoy. Y en ese sentido es una pirámide. En el caso de los sistemas de las AFPs, estamos aquí con un cuadrito que les voy a explicar, viendo cómo funciona el esquema, porque cada persona ahorra para su propia pensión. Me explico. Si yo tengo, igualito que en el caso que explicaba en mi video anterior, una persona que se gana 100 pesos, esa cotización mensual de esa persona va a ser de 13 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona cotiza durante 40 años, el número de años entre los 22 y los 62, digamos, desde que sale de la universidad hasta que se pensiona, va a acumular en total 11.648. Aquí estoy asumiendo que cada uno de los aportes tiene una rentabilidad del 4%, que es más o menos el promedio de lo que han generado las AFPs durante los años que han operado. Y si mi pensión es de 50, mi flujo de vida, de pensión del resto de mi vida, suponiendo que vivo hasta los 85 años, son 13.200, tengo un pequeño déficit de ahorro de solamente un 13% de lo que ahorré. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el mundo de Colpensiones, este déficit nadie me lo va a pagar. Me toca pagarlo a mí. Si es salvo si estamos hablando de una pensión muy cercana a ser un salario mínimo, porque en ese caso este pequeño déficit lo tendría que cubrir el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Pero fíjense que esto es muy pequeño frente a lo que ocurría en el caso anterior de Colpensiones, y en parte por una razón, y es que esta pensión es una pensión, digámoslo así, de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Estos 50 son producto de lo que el administrador de ese portafolio ha podido hacer durante todos los años en que invirtió los recursos y convirtió eso en mensualidades. Recuerden que en el caso de Colpensiones que explicábamos la semana pasada, en Colpensiones es de 80. Hoy en día hay un subsidio implícito en esa tasa de reemplazo, en esa pensión que saca uno en Colpensiones, de 30 pesos frente a lo que uno sería capaz de lograr como pensión llevando esta plata al mercado, invirtiéndola a esa rentabilidad y devolviéndosela en cuotas durante esos 22 años de vida restantes para ese pensionado. Aquí hay una reflexión muy importante que se debe hacer, y es, primero, si debiéramos hacer algo en esa reforma, es eliminar ese subsidio que se le está, por medio del cual se le están inflando las pensiones a las personas que se pensionan de Colpensiones. Ese subsidio nos está generando una bomba fiscal, nos está generando un problema fiscal que, si sigue creciendo así y con el interés del gobierno de volver, de irnos a un sistema de pirámides donde se obliga a un montón de gente a irse al sistema hipersubsidiado de Colpensiones, pues nos vamos a generar una situación fiscal muy, muy, muy complicada para Colombia en los próximos años. En segundo lugar, en todo caso nos está quedando un pequeño déficit, y eso nos lleva a una segunda reflexión. Probablemente, a medida que la expectativa de vida de las personas se ha ido extendiendo, pues nosotros vamos a tener que necesariamente aumentar la edad de pensión. Está pasando en Francia. Fíjense lo que le ha ocurrido al presidente Macron con su propuesta de subir solamente 2 añitos la edad de pensión. Están quemándole el país, literalmente. Los sindicatos tienen completamente parados
los servicios públicos, transporte, etcétera, y todo porque se está aumentando la edad de pensión 2 años. Yo creo que Macron está equivocado. No debía aumentar la 2, sino por ahí 5, porque 2 años no le hace ni cosquillas al sistema, al problema pensional que tiene, que es muy parecido al de Colpensiones, ese país. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión y lo voy a tocar en el siguiente video de que uno debería empezar a ahorrar para su pensión en métodos alternativos. Y ahí vamos a hablar un poquito de fintech y cómo nos ayuda el fintech en eso, para esos faltantes de pensión del futuro. Porque los sistemas pensionales, como los estamos viendo, van a estar o con unos problemas deficitarios, como en el caso de Colpensiones, que podía llevar a problemas fiscales, o con algunos faltantes, porque al final la gente está viviendo cada vez más y vamos a necesitar un poquito más de ahorro. Entonces vamos a hablar un poquito de la solución que nos ofrece el fintech para ese ahorro faltante, dadas esas mayores expectativas de vida que vamos a ver en el futuro.